Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por el sudeste asiático. Han pasado ya unos meses desde que comencé a compartir esta experiencia y como bien saben los que ya han visto los videos anteriores, estoy haciendo este tipo de cápsula del tiempo digital en la cual saco esos archivos que tengo de mis experiencias y los estoy editando y compartiendo. El viaje fue en el 2024, en abril del 2024, y como pueden ver ya al día de hoy ya casi se cumplen 2 años, o sea, el tiempo pasa volando. Y pues ahí como están esos archivos guardados, hoy van a ver la luz. Ahora bien, veníamos de visitar Singapur, luego Kuala Lumpur y ahora nos dirigimos a Phuket. Esto es, si no estoy mal, es Kuala Lumpur. Desde Los Aires. Desde Kuala Lumpur tomamos un vuelo corto hacia la bella isla tailandesa, el cual toma 1 hora y media y puedes jugar tu partida de 1. Jugando 1 en el avión. Y nosotros aquí mirándonos las caras. Unos maricas aquí. Ay, le estoy viendo el juego a la señora, mira. No, la señora va a perder. Ella va a perder, weón. Poniendo es que las alarmas para dormir mucho y de madre. Los horarios. Welcome to Thailand. Welcome to Phuket. Antes de contarte la experiencia de esta isla y sus alrededores, te voy a dar unos datos para que sepas dónde estamos. Phuket, conocida como la perla del mar de Andamán, es la isla más grande de Tailandia, famosa por sus playas paradisíacas y su paisaje montañoso. Su nombre deriva de la palabra malaya Bukit, que significa colina o montaña en referencia a su paisaje. Claramente el idioma oficial aquí es el tailandés, la principal religión es el budismo y su moneda oficial es el baht. Nosotros como colombianos en el momento del viaje necesitábamos visa y creo que fuimos de los últimos en pedirla porque semanas después nos dimos cuenta que ya no era necesario solicitarla. Desde julio del 2024 los colombianos podemos entrar como turistas con el pasaporte, certificado de fiebre amarilla y llenar un formulario de ingreso online. No está de más decirte que verifiques la información antes de volar al destino, pues cada año suelen cambiar las reglas. Una vez pasado el puesto migratorio y obtener algo de efectivo, tomamos un taxi hacia el hotel que nos llevó a la velocidad de la luz. Vea, esta vía es de 60 y este loco va 120. Oh, mira. Uah, toda mierda, marica. Qué chimba, bro. Cannot come back. Yeah, for me. Hey, help me. Ay. Bye bye. Sí, dale mierda. Sorry. Mantap pa ni? Okay, leave. Creo que este país no me ha traído. No, marica, acá es un cabrón. No. Por eso cuando dijimos que si íbamos por tierra, yo, uy, marica, lo pensé, pues. No, necesito casco para andar en taxi, marica. Ôi, liêu liêu. Ôi, mà không liêu không về gì. El recorrido eran 1 hora, ¿no? No, 45 minutos. 45 minutos, este marica lo está haciendo como en 20. Yo creo, ¿sí o no? Uy, este sí es responsable. Uy, el primer COVID. Es que no es de acá. Esto sin casco. Después de hacer el check-in en el hotel, salimos a buscar un lugar para cenar y pues como era tarde, lo único que encontramos fue un restaurante familiar.
Y lo más destacado de la noche fue esta adorable gatita tailandesa que nos hizo compañía. Después de un buen descanso, tomamos el desayuno en el hotel y partimos para Patong Beach, una de las playas más emblemáticas de Phuket. Y para llegar ahí optamos por tomar unas motos que nos llevarían directamente a la costa usando la aplicación Grab. Durante el recorrido me atreví a realizar unas tomas a pesar del riesgo de ir agarrado de una sola mano y con un conductor que luchaba con mi peso y altura para maniobrar la moto. Todo un capo el tipo. He decidido compartir casi todo el recorrido, pues vale la pena mostrarte un poco de las concurridas calles de Phuket. Después de unos 20 o 25 minutos aproximadamente desde el centro de la ciudad, llegamos a Patong Beach, la cual sería el epicentro del Songkran aquí en esta ciudad. El Songkran es la celebración del Año Nuevo tailandés, que se festeja desde el 13 al 15 de abril. Durante estos días la gente se une en una gran fiesta del agua, donde se salpica mutuamente como símbolo de purificación y buenos deseos. También se realizan rituales budistas de limpieza y ofrendas, marcando el inicio del nuevo año con fe y tradición. La celebración del Songkran empezó un día antes. Caminamos por las calles y pronto nos encontramos empapados y armados con pistolas de agua. La purificación había comenzado y no paramos hasta bien entrada la noche. Es un evento que vale la pena experimentar una vez en la vida o quizá varias. Al otro día, y como bien sabes, al que madruga no se queda sin desayuno, tuvimos una mañana más calmada ya que desde el mediodía comenzaría el Songkran. Debíamos tener energías para salir a explorar y compartir con los tailandeses. Aquí les muestro un poco de la habitación en la que nos hospedamos. Ya no teníamos vista a las Petronas, pero era lo suficientemente cómoda y bien ubicada. ¿Qué horas son? 10:30. En Phuket. Hoy estamos aquí. Sábado 13. Sábado 13, el día del Songkran. Y mire, durmiendo. Aprovecho para compartirte algo de la TV en Tailandia. Va a sonar extraño para ti, pero me gusta registrar este tipo de cosas. Aunque no veo televisión nacional regularmente, me da una idea del país al que visito. วันที่ 17 เมษายนนี้นายกยืนยันนะว่ายังไม่ใช่ 17 เมษายนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ย้ำ แม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะ ¿Qué listo para el Songkran? เองมานานกว่า 10 Estás listo. A la camisa que me conseguí. ¿Hasta bacana? Vamos a ver cómo queda. ¿Florecitas? Ay. ชื่อที่ต้องถึงและฝันโอเค
Ahora casi llegando el mediodía era hora de estar listos y debemos lucir nuestros outfits playeros. ¿Dónde queda el famoso Old Town? ¡Busque! ¡Corre, perra, corre! Yo estoy con mi agente de viajes. Yo estoy aquí para grabar el registro nomás. Aquí estamos preparándonos para el SoundCloud. Busque. Bueno, aquí quiero anotar de que yo sí ayudé a encontrar el sitio, el cual se llama Old Town. Si tu plan es ir por estas fechas, debes tener presente de que gran parte del festejo es jugar con agua y talco. Claramente por eso es llamado el Festival del Agua. Ahora te voy a tirar estos datos. Desde 1940 se celebra oficialmente el 1 de enero el Año Nuevo, pero ha sido más fuerte la tradición, así que se sigue celebrando el Songkran en abril. Además de que estas fechas marcan el final de la época seca en Tailandia, que va más o menos desde noviembre hasta abril, y partiendo desde mayo hasta octubre es la época donde empiezan los monzones, la temporada más lluviosa de Tailandia. Bueno, y aquí hicimos una parada técnica en este restaurante para comer Pad Thai y dirigirnos de nuevo a Patong Beach para continuar con la celebración. Para el segundo día del Songkran decidimos tomarla con más calma y dirigirnos a uno de los centros comerciales más grandes de Phuket y así vivir algo de la cotidianidad del tailandés. Bueno, te cuento que la gastronomía tailandesa es una de las más deliciosas del mundo, la cual abarca diferentes texturas y sabores entre salado, dulce, amargo. Usan mucho las hierbas, el arroz. La comida picante también está a otro nivel, de hecho compite mucho con la mexicana en el nivel de picor. Y lo otro curioso que te quiero contar es que Tailandia es el único país de Asia, podría decirse, que no usa palillos constantemente, o sea, solo los usan para comer los fideos, pero de resto se usa la cuchara y el tenedor. Y específicamente el tenedor es para empujar la comida hacia la cuchara, no para pinchar. Así que no te preocupes por usar los palillos, pero sí ten muy presente lo de la comida picante. Y aquí te tengo otro plan que puedes hacer en Tailandia y es ir al cine. Obviamente es algo que para muchos puede ser una perdera de tiempo, pero créeme que no, porque tú quieres vivir cómo es la cotidianidad. Entonces escuchar el idioma en las películas es como sentirse estar viviendo en el país. Nosotros específicamente queríamos ver una película también hecha en Tailandia y encontramos una película que estaba recién estrenada y se llama ¿Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela? De hecho está en Netflix si la quieres ver. Hice un video alterno de esta experiencia yendo al cine en Tailandia por si quieres encontrarlo en mi canal. Una de las cosas llamativas de ese momento fue que antes de iniciar la película sonó el himno de Tailandia y apareció la imagen del rey y tuvimos que pararnos a cantar el himno. Obviamente no sabíamos cantar el himno, pero por respeto nos paramos de los asientos y creería que éramos los únicos extranjeros dentro de la sala. ¡Ojo! ปลาทอดแปะน่ากินมากเลยแม่ ทำไมมึงกลับเร็วนักล่ะร้อนแปะกินน้อยไง Aquí, como puedes ver, la película estaba subtitulada al inglés, así que pudimos entender la película y llevarnos un lindo recuerdo.
Bueno, y después de ver la película nos dirigimos a un festival que estaba continuo al centro comercial y en él pudimos probar más de la comida callejera, compartir con los tailandeses y la verdad en esta ocasión era como mucho más tradicional y era sentir que estaba rodeado con la comunidad y no tanto de los turistas que van a la playa en la que estábamos días antes. Bueno, este es otro día más en Phuket y nos dirigimos a tomar un ferry que nos llevará a las Islas Phi Phi. Bueno, el ferry que nos llevará a Phi Phi parte desde el muelle principal ubicado en Phuket Town llamado Razada Pier. El trayecto dura más o menos 1 hora y media a 2 horas. Phi Phi es este archipiélago famoso por su belleza escénica y sobre todo por tener una de las islas más reconocidas de la zona, que es Maya Bay. De todas las islas que lo componen, solo hay una que tiene infraestructura para turistas y el resto son reservas naturales. En esta isla no hay motos ni autos, solamente se movilizan en bicicleta o usan carretillas manuales. Una vez llegamos a la isla principal, nos dirigimos al hotel y dejamos nuestras maletas para empezar a explorar la isla.
Bueno, y antes de continuar con el recorrido, pues es importante recargar con buena comida y bebida, algo que en Tailandia es económico y puedes darte gusto en lo que sea. Bueno, y el plan de este día era dirigirnos hacia el mirador, el cual ofrece una vista panorámica de la isla y de sus alrededores. Aguántate un momento porque te voy a enseñar una de las mejores vistas que tuvimos de Tailandia desde el aire. Esta es Koh Phi Phi Don, la isla más grande del archipiélago tailandés. Sirve como base principal para visitar las otras islas vecinas. La zona central llamada Ton Sai es donde se encuentra el puerto y esta une las dos masas montañosas. La subida al mirador es exigente, pero vale la pena. En la cima encontrarás un lugar para beber o comer. Nosotros tendremos la visita a la famosa Maya Bay el día de mañana. Mientras tanto, disfruta de esta vista del atardecer. Para este día madrugamos un poco más y así ver algo del amanecer, además de obtener unas lindas tomas del puerto antes de ir a nuestro destino paradisíaco.
Para ir a Maya Bay tomamos un bote de cola larga tradicional, el cual tarda unos 20 minutos en llegar al lugar. Es imponente el paisaje que puedes ver durante el recorrido y también ese efecto de la isla poniéndose cada vez más grande al acercarte. Antes de llegar al destino más famoso de la zona, pudimos nadar en las aguas del mar de Andamán, algo que con la temperatura del día, que era calurosa, fue maravilloso. Ahora, ¿por qué es tan famosa Maya Bay? Resulta que en el año 2000 se filmó The Beach, una película protagonizada por Leonardo DiCaprio. La película trata sobre la búsqueda de un paraíso oculto e inmaculado, y en ella quienes conocen el lugar lo quieren mantener en secreto. Pues resulta que debido al éxito de la película y la revelación del lugar, en la vida real destruyeron ese mismo paraíso. Empezaron a llegar muchos turistas y barcos, y el cual fueron dañando los corales y la vida marina. Por eso fue cerrada en 2018 para su recuperación ecológica. Ya luego sería abierta paulatinamente, pero con restricciones. Hoy en día ya está abierto, pero con reglas muy estrictas. No se permite nadar en la bahía, pero sí puedes mojar tus pies y caminar. La entrada es limitada y los barcos deben atracar en un muelle trasero, prohibiendo el acceso directo a la playa. Durante nuestra visita no faltó el inteligente que quiso pasarse de listo y se metió a nadar. Le dijeron que no se puede nadar y vea. Y le están que llamen, que llamen. Este la verdad es un sueño del lugar que seguramente repetiré la visita en un futuro sin dudarlo. Son aguas cristalinas y estos acantilados de piedra caliza de más de 100 metros. Definitivamente es la joya deshabitada del archipiélago. Luego de la visita a Maya Bay, paramos en otros sitios aledaños durante el recorrido. Pudimos bañar en algunas paradas y en otras observar los acantilados y la vida silvestre.
De regreso a la isla principal, el día culminó con más caminata y comida en el hotel. Este fue el día de retorno a Phuket. Madrugamos a tomar desayuno y darle la última vuelta a la isla. La verdad no quería irme, ninguno quería irse, pero era necesario, pues el itinerario lo seguía. Nos esperaban más lugares para conocer en Tailandia. Definitivamente Phuket y las Islas Phi Phi son de esos sitios en el mundo que valen la pena visitar. Una vez de vuelta en Phuket, al bajarnos del ferry, tomamos el transporte directo al aeropuerto. Teníamos un vuelo programado para ir a nuestro próximo destino, Chiang Mai y Chiang Rai, en el norte del país. ¿A quién se la pidió? A mí, yo me pedí 2. Ahí te traen las otras 2 a vos. Después de ver todas esas imágenes y que ahorita que las estoy editando, se me hace muy gratificante saber de que estuve ahí en compañía de mi amigo y que estuvimos viviendo toda esa experiencia. En cierta manera nos llenó de muchas ideas y también de conocer diferentes culturas. Yo creo que eso es lo que emociona el momento de grabar algo. Como te digo, no lo he hecho con la manera de ser como el influencer de viajes, sino más bien como tener un registro personal, aunque igual disfruto como esta manera de compartir con ustedes esta experiencia. Espero les haya sido de su agrado los datos que les di sobre Tailandia. Quería como fusionar un poco para que no fuera tan plano el video. Estén pendientes de que voy a sacar la parte de Chiang Mai, Chiang Rai y Bangkok, en la cual de pronto no está tan tupida de videos porque perdí muchos archivos de la otra memoria, pero voy a tratar de hacer lo posible por hacerlo también dinámico y de contarles también la experiencia que vivimos en esta ciudad. Y como te digo, ando subiendo estos archivos a mi canal como especie de cápsula del tiempo. Es mi cápsula del tiempo digital. Le agradezco mucho que estés aquí y que puedas dejarme tu comentario y que podamos interactuar. No olvides suscribirte al canal. Así que gracias por ver y un abrazo para ti.